Bienvenidos a Deporte Racional, podcast producido por AGP Deportes. Nos encontramos para llevarles a todos ustedes un episodio más, ya el número 24, Alex. Y el día de hoy estoy muy emocionado y muy contento de poder tener aquí a un especialista, como lo es el doctor Fabio Santos Lira, que está aquí en Ensenada en una breve estancia, nos acompaña desde Brasil y de manera muy breve voy a comentar, tiene un doctorado en ciencias y con una especialidad en nutrición, ¿verdad? Y bueno, cuenta también con estudios postdoctorales en psicobiología por las universidades de Quebec, en Montreal y de Coimbra, en Portugal. Lamento muchísimo que mi señor padre no me haya enseñado portugués desde pequeño, sino ahorita estuviéramos falando en portugués con el doctor Santos, a quien le agradezco muchísimo el que esté el día de hoy para platicarnos acerca de el ejercicio físico de alta intensidad y cómo responde nuestro sistema de defensas, el sistema inmunológico, particularmente en el sistema cardiorrespiratorio. Muchísimas gracias, doctor Santos, por estar en Deporte Racional. Yo empezaría por preguntarle, ¿cuántos tipos de células inmunológicas tenemos? Escuchamos hablar de los glóbulos blancos, linfocitos, leucocitos, células T, algunas células T, y cómo es que se producen, cómo nacen en el organismo. Muito gusto, muito obrigado pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui para falar um pouco sobre essa temática que é sistema imunológico e exercício. Bom, temos que lembrar que as células imunológicas têm origem na medula. Na medula, isso. E todas essas células têm uma vida útil, vai dependendo dos tipos, são inúmeros tipos celulares. Hoje já sabemos que não podemos só classificar as células como monócitos, linfócitos, mas existem inúmeros tipos de monócitos. Eles são classificados de acordo com as suas características, suas funções e a sua localização. E o tempo de vida que essas células elas apresentam. Então, células mais novas, células mais velhas, essas células elas vão ter uma funcionalidade específica e elas estão presentes em momentos diferentes na saúde ou na doença. Então, existe uma gama muito grande, não vou saber com exatidão o número exato de células imunes, porque são muitas, mas principalmente é muito importante saber a característica da célula, a fase da vida dessa célula. Tem células que têm vida de horas, tem células que têm uma vida de semanas, meses, e essa idade da célula está muito relacionada com a sua função, né? A sua função efetiva em destruir vírus, bactérias, além de fazer outras sinalizações importantes para a homeostase corporal. Sí, lo que nos comenta el doctor Santos nos dice, hay muchos tipos de células inmunológicas y estas pueden clasificarse por su función, también por su área de intervención, en los órganos donde se encuentran. Es decir, hay una gran gama y dice también que el tiempo de vida hay algunas que duran horas solamente, otras días e incluso semanas, y debemos de considerar mucho sus características, algunas que atacan a los virus, algunas que atacan a las bacterias, por ejemplo. Y bueno, me gustaría preguntarle, ¿qué diferencias podemos encontrar en la producción? Usted dijo la médula ósea. La médula ósea es, si cortáramos el hueso, encontraríamos dentro del hueso lo que aquí los mexicanos llamamos el tuétano, que luego nos lo andamos comiendo en taquitos, ¿verdad, Alex? Ahí es donde se producen el tuétano, donde se producen las células inmunológicas. Ahora, ¿qué diferencias podríamos encontrar si tenemos a dos personas de 50 años
una persona físicamente activa, una persona que camina de manera regular, y una persona sedentaria que trabaja generalmente sentado, pasa mucho tiempo, quizás un tanto obesa o sedentaria. ¿Cuáles pudieran ser algunas de las diferencias en la producción de células inmunológicas? Sí. É uma pergunta, vou falar um pouco mais devagar para que consiga traduzir. É uma pergunta que nós vamos ficar até o fim do programa falando dessa questão, porque é um campo de investigação muito rico e muito importante para que as pessoas entendam o quão impactante a inatividade física tem sobre a sua saúde e a importância que tens hoje em quebrar esse comportamento sedentário. Lo que menciona el doctor dice, es un campo de investigación muy rico y que nos permite entender el gran impacto negativo que tiene la inactividad física en la estabilidad del estado de salud general, ¿no? Sí. Comparando duas pessoas com 50 anos, uma que nós chamamos, que são pessoas que fazem o exercise, lifelong exercise, que faz exercício ao longo da vida, e uma pessoa que não faz exercício, aquela que tem uma inatividade física. As células imunológicas dessas pessoas são completamente diferentes. Lo que menciona una persona que tiene un historial de tener actividad física, ejercicio físico, comparado con una persona de la misma edad de 50 años, sus células inmunológicas son totalmente diferentes. ¿Son diferentes, doctor, en cuanto al número o son diferentes en cuanto al tipo? Mais precisamente aos tipos. Aos números, nem tanto, aos tipos de células, que eu vou explicar. Eu vou tentar detalhar um pouco mais num contexto global, para que a gente entenda como que o nosso estilo de vida pode modular a carinha dessas células imunes. Sí, dice, voy a intentar explicar de manera más detallada cómo los cambios en nuestros hábitos de vida y en el hacer ejercicio físico de manera regular pueden mejorar nuestro sistema inmunológico. Estoy tratando de seguirlo como voy entendiendo. Sí. Me disculpará el auditorio, estoy tratando de seguirlo. Y bueno, también nos acompaña Bárbara, quien en dado caso que se me complique ya la traducción, nos va a ayudar ahí con algunos conceptos. Muchas gracias, Bárbara. Entonces nos decía, dos personas de 50 años los dos, una persona que tiene una regularidad de que hace ejercicio físico y otra persona muy sedentaria, que déjeme decirle, en México el año pasado hubo un dato estadístico, solamente el 39% de los adultos, de los mayores de 18 años, son físicamente activos. Sí. Es decir, tenemos casi un 61% de personas inactivos. Por eso somos uno de los países, junto con Estados Unidos y muchos países de América Latina, Brasil, de América Latina, que con altos índices de sedentarismo, obesidad, diabetes, enfermedades crónico-degenerativas. ¿Qué diferencias hay a nivel de células inmunológicas? Sí. Temos que imaginar que nossas células imunológicas, elas precisam de substratos energéticos, precisa de nutrientes como glicose, aminoácidos, lipídios para funcionar. Se pegarmos uma pessoa sedentária, que geralmente uma pessoa sedentária tem uma alimentação não tão regrada.
comer muita comida gordurosa, com muito carboidrato, com muita proteína, sempre abundância. Vamos imaginar que seu corpo está sempre com excesso de alimentação, sempre. Sí, doctor, bueno, las células inmunológicas requieren de macronutrientes, glucosa, aminoácidos o proteínas, sí, cadenas de aminoácidos y de grasas, pero una persona que no hace actividad física regularmente es una persona que también consume grandes cantidades calóricas producto de estos 3 macronutrientes en exceso. Isso. Não só o tecido adiposo, o músculo, o sistema nervoso central tem a oferta desses nutrientes de maneira abundante, mas as células imunológicas também têm esses nutrientes de maneira muito fácil à sua disposição o dia inteiro durante 10, 15, 20 anos, fazendo com que essa pessoa esteja num ambiente nutricional de excesso. Por isso, o caso da obesidade, do diabetes, aterosclerose. Sí, dice el doctor, los estoy traduciendo lo mejor que puedo, sí, pero básicamente lo que dice es no solamente el músculo esquelético, obviamente nuestra función cognitiva, todos nuestros órganos requieren de la utilización de los sustratos energéticos, las células inmunológicas también, pero cuando una persona tiene una abundancia de estos sustratos energéticos, de estos macronutrientes a lo largo de 10, 20 o 30 años, también se produce un ambiente nocivo para estas células. Preguntarle, dentro de estas células inmunológicas hay mitocondrias? Sí. Hay mitocondrias. Entonces se produce también energía dentro de las células. E esse ponto você está matando a charada, porque como você tem muito nutrientes o tempo todo, essas células imunes ela se torna preguiçosa, porque tem a glucose é muito fácil utilizado fora da mitocôndria dessas células imunes, então ela passa a utilizar muita glicose, porque ela tem glicose à vontade ali o tempo todo. E isso faz com que essa célula imune, por ter uma abundância de substrato, ela não ativa as suas mitocôndrias. As mitocôndrias estão pouco ativadas. Com isso, começa a se gerar uma produção, uma rota no interior da célula que produz citocinas de caráter pró-inflamatório, de caráter deletério, por conta do metabolismo energético das células imunes, que as mitocôndrias são pouco ativadas. Entonces, al haber un gran exceso de glucosa, sí, porque la persona no la gasta, o sea, no hace ejercicio, no la gasta, dentro de las células inmunológicas hay mitocondrias, estas fábricas de producción de energía, donde se produce esta famosa molécula de adenosíntrifosfato, ATP, y al haber una gran cantidad, lo que pasa con las mitocondrias es que se empiezan a ralentizar, empieza a disminuir su actividad, se hacen más lentas y empieza a producirse un proceso inflamatorio, inflamatorio dentro de la célula inmunológica. ¿En qué puede derivar? ¿Qué pasa después de que existe este proceso inflamatório? Como essas células elas estão com muito substrato em abundância, e pensando que essa célula imune ela começa a produzir citocinas pró-inflamatórias dentro da célula e elas são liberadas para a corrente sanguínea. Essas citocinas produzidas por essas células imunológicas, principalmente monócitos, linfócitos T, algumas classes específicas de linfócitos, ela passa a produzir essas citocinas, e essas citocinas elas vão agir de maneira
distante da célula do qual ela produziu. Então, ela vai agir no fígado, no tecido adiposo, no sistema nervoso central, induzindo falhas na sinalização, falhas no funcionamento do nosso sistema nervoso central. Então, um bom exemplo que as pessoas passam a não perceber mais a sensação de saciedade. Que interessante. Elas comem porque o alimento gorduroso é saboroso, sim, não porque tem a sensação de fome. E quem está destruindo essa sensação é esse excesso de citocinas. Fome, hambre, esa palabra sí me acuerdo. Lo que dices al haber este exceso de... Muy bien, estaré aprendendo portugués agora. Estoy aprendiendo un poco. Al haber este exceso de glucosa disponible y las mitocondrias se ralentizan, se disminuyen su actividad, se producen citocinas. Y estas citocinas salen de la membrana celular y se trasladan a través del torrente sanguíneo. Van a parar a muchos de los órganos distantes de las células productoras, como el hígado, el cerebro, sí, tecido adiposo, el tejido adiposo, páncreas. El páncreas, y empieza a haber una falla orgánica. Es decir, puso el ejemplo de dejamos de percibir en el sistema nervioso esta sensación de saciedad, de estoy satisfecho con lo que comí. Sí. Por eso una persona con obesidad, una persona sedentaria y que tiene un gasto calórico basal muy bajo, pues siempre sentirá la necesidad de seguir comiendo, porque su sistema nervioso tiene fallas precisamente en la sensación de saciedad. ¿Qué tipo de otras fallas podemos encontrar, por ejemplo, en páncreas, sí, en hígado? ¿Y qué tiene que ver esto también quizás con la producción de insulina? Sí, muy, muy, muy importante. Estamos seguindo no roteiro aqui porque está muito sincronizado nossas questões. Não nos pusimos de acordo, não de acordo. No pâncreas, essas citocinas irão agir destruindo as células beta-pancreáticas, que são as células responsáveis pela produção da insulina. Uhum. Por isso que as pessoas sedentárias elas podem não... Quando algo muito clínico e muito importante é que as pessoas sedentárias podem medir seu glicose e falar: minha glicemia está de jejum, está em 90 miligramas por decilitro, não tenho nenhum transtorno glicêmico, mas a sua insulina já pode estar muito, muito alta, porque é um contraponto do seu corpo em regular a sua glicemia. E quando a pessoa percebe, ela já está diabética do tipo 2, claro, porque o seu corpo começa a produzir um quadro de muita insulina para controlar a glicose. Com isso, gera o concomitante à inflamação, que as células beta-pancreáticas começam a ser destruídas por mecanismos chamados de morte celular programada, que é a apoptose, que essas citocinas estão induzindo no pâncreas. E quando elas percebem, elas já se tornam... Elas eram obesas. Quando o pâncreas é totalmente destruído por essas citocinas, já não se produz mais insulina e a pessoa emagrece, porque a insulina é nosso maior hormônio anabólico. Se não se produz mais, as pessoas emagrecem e aí descobrem que pasa a ser diabética do tipo 2. Claro. Algo importante dice, bueno, cuando se empiezan a producir estas citocinas, por ejemplo, llegan al páncreas y empiezan a generar problemas en las células beta pancreáticas, que son precisamente las encargadas de producir insulina. La insulina, ya saben, es una especie de llavecita que permite el ingreso a la membrana celular
de la glucosa que está en el torrente sanguíneo. Y entonces puede haber una sobreproducción de insulina, aunque los niveles de glucosa en sangre parezcan permanecer estables. Y entonces tenemos una persona que, haciéndose una prueba de glucosa, una persona obesa, diga: mis niveles de glucosa en sangre están en 90 miligramos por decilitro, están estables, pero en la prueba de insulina sale con niveles de insulina sumamente elevados. Y entonces lo que empieza a suceder es que llega el momento en que la producción de insulina baja completamente. Todo lo contrario, al haber una sobreproducción, después regresa, baja completamente, y esta persona tiende a perder mucho peso, y es entonces cuando identifica que se ha convertido en un diabético tipo 2, ¿verdad? Exacto. Entonces una persona, digamos, y estas citocinas son silenciosas, son como agentes, porque mencionaba el doctor Santos una apoptosis, o sea, una muerte. Son agentes silenciosos que están ahí, que no los percibimos, no les ponemos mucha atención. Y quizás una de las soluciones, doctor, sería hacer ejercicio físico. Agora vamos para o outro lado da moeda, que é a pessoa que faz exercício regularmente durante todos esses anos. Imagina que uma pessoa que faz exercício, como nós, chiquita, fazemos exercício, nós temos uma alimentação não tão desregrada, e pensa que se faz exercício uma vez por dia, durante aquela prática, todo o seu fluxo sanguíneo está sendo direcionado para a musculatura ativa. Então, se está fazendo uma corrida, carreira, o fluxo sanguíneo vai para a sua musculatura e o substrato energético vai para a sua musculatura. E as células imunes ficam sem substrato ou com pouquíssimo substrato energético. Quando acontece isso, suas mitocôndrias são obrigadas a trabalhar, a produzir ATP para as células terem funcionamento, e ativa as mitocôndrias de maneira muito efetiva, e essa ativação leva para uma produção de citocinas de caráter anti-inflamatório, porque a sua musculatura em atividade está estimulando uma citocina muito importante para a fisiologia do exercício, chamado de interleucina 6. Essa citocina, ela quando ligada na célula imunológica, junto com a adrenalina, ela estimula o funcionamento das mitocôndrias e ativa a produção de citocinas anti-inflamatórias. Voy a tratar de traducir. Lo que dice básicamente es una persona activa, una persona que hace ejercicio. Por ejemplo, cuando estás corriendo, los macronutrientes, los sistemas energéticos de producción de energía se destinan a el músculo esquelético para preservar precisamente el movimiento. Y entonces, en alguna medida, las mitocondrias que están dentro de la célula inmunológica están obligadas a rendir de mejor manera, a ser más eficientes. Sí. De alguna manera, doctor, sería ponerlas bajo estrés. Es como aquí, que nos gusta mucho el vino, en Ensenada, decimos que la mejor planta de vid, la mejor planta de uvas, es a la que le cae poquita agua. Sí. No mucha, abundante, sí. y la uva no sale de la calidad. Yo no soy enólogo, pero a mí me dicen que el mejor vino es el de la vid que está estresada porque le cae muy poquita agua. Entonces estas mitocondrias les cae muy poquito sustrato energético, tienen que rendir mejor, y las citocinas que se derivan de hacer ejercicio del músculo esquelético junto con la adrenalina tienen un impacto en la mitocondria de la célula inmunológica, y trabaja de mejor manera, produciendo un efecto al revés, un efecto
Antiinflamatorio. Isso. Voy a cobrar más, Alex, porque ahora sí también estoy de traductor y me está costando. Cuando hacemos ejercicio, que estamos corriendo, mencionó usted, por ejemplo, gran cantidad del sustrato energético se concentra en los músculos, pero también tenemos una frecuencia respiratoria, por ejemplo, más frecuente, elevada. Sí, y algo, antes de entrar aquí al aire, hablábamos de un estudio que me pareció muy importante. Sí, sí. Porque apareció justamente en medio de la pandemia por COVID. Uh-huh. Y entonces teníamos a todas las autoridades sanitarias, que aquí en México yo creo que la pandemia se manejó de forma terrible. Los números ahí lo dicen. Pero teníamos a las personas con su cubrebocas, encerradas en casa, uh-huh, pidiendo nachos, pidiendo hamburguesas, sí, sí, viendo todas las series de Netflix. Uh-huh. Y entonces los niveles de obesidad, de sedentarismo, de inactividad física y de mala nutrición se fueron hacia arriba. Sí. Te decían, quédate en casa, pero quédate en casa no era quédate en casa sin hacer nada. Y entonces teníamos muchos hospitalizados por COVID, pero con una segunda enfermedad, diabetes, hipertensión, sí, sí, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades cardiovasculares. Y yo me preguntaba, ¿por qué no decirle a la gente, sí, usa tu cubrebocas, pero haz ejercicio, sí, come mejor? Entonces parecía que era quédate en casa sin hacer absolutamente nada. Não um problema só do México, mas um problema no mundo inteiro, porque os casos de obesidade, os casos de COVID severa se alastrou em inatividade física, em obesidade, de diabetes, de complicações neurais, agravam o quadro da COVID. E todo esse cenário que tu relator jogou a favor do vírus, porque uma má alimentação, a obesidade, junto com um tempo de sedentarismo, sentado, deitado, ou até mesmo sem nenhum tipo de movimento, agravou o quadro, abundâncias que nós estamos comentando, né? A oferta de nutrientes para as células imunológicas, que deixam elas inflamadas, a oferta de alimento que aumenta o tecido adiposo, aumenta a gordura no fígado, favorece o aumento na produção da insulina no pâncreas, aumenta as citocinas que vão destruir o pâncreas, e as pessoas ficam trancadas e têm transtorno de depressão, de surtos psicóticos, dentre outros. Então, foi algo que os pesquisadores, especialistas em imunologia do exercício, fizeram uma campanha muito, muito grande para que as pessoas não ficassem paradas. Mas a desinformação nesse mundo digital falamos para as pessoas ficarem em casa. Sí, y también muchas autoridades. Sí. Muchas autoridades. Yo decía, esto solamente lo trata el secretario de salud, que es médico, un doctor médico. Y decía, no, quédate en casa, porque el virus es un virus que se contrae de forma muy rápida por goteo, nasal, por contacto, etcétera, etcétera, y luego cambiaban, pero pocas veces vimos, por ejemplo, a la OMS, o pocas veces vimos a los organismos de salud de los países decir, sal a hacer ejercicio, quizás no en un gimnasio, no en un lugar muy concurrido,
pero ve a la montaña, ve al cerro, Sí. ve a nadar a la playa. Bueno, aquí no se podía, pero ve a diferentes partes y de repente eran, no. Todos No en se casa, puede, todos en casa. Y en esa época, perdón, aparece este estudio muy interesante de los doctores Campbell y Turner del Reino Unido, que decía debunking the myth of exercise-induced immune suppression. Decía, creíamos por muchos años que hacer ejercicio de mucha intensidad, mucha intensidad, que aquí también hay que preguntarnos qué es intensidad, porque para un maratonista correr a 4 minutos el kilómetro puede ser baja intensidad, y quizás para mí 4 minutos el kilómetro me estoy muriendo y es una intensidad altísima, pero creíamos que hacer un ejercicio de mucha intensidad abría una ventana para ser más fácil de tener una infección, especialmente en vías respiratorias. Y lo que concluye este estudio dice, no es cierto. No hay menos células inmunológicas, sino que hay movimiento de células inmunológicas. Sí. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Esse é um assunto muito importante, porque professor Campbell e Turner são especialistas e tem um artigo que eu recomendo para que todos os que estão mais técnicos, mas é um debate que foi feito na revista Exercise Immunology Review de 2020, como especialistas discutindo o exercício induz ou não induz immunosuppression, o mau funcionamento das células imunológicas. São especialistas comentando e o professor Campbell e o professor Turner estão nesse trabalho. Eu preciso contextualizar historicamente de onde surgiu essa história de o exercício induzir uma imunossupressão, um mau funcionamento das células imunes. Essa creencia por muitos anos de que o exercício de alta intensidad producía una respuesta inmunosupresora, que te decían aquí las mamás y los papás y las abuelitas, no sé, Alejandro, si alguna vez escuchaste, no hagas ejercicio de tanta intensidad, tan fuerte, que se te van a bajar las defensas, te decían, y te vas a resfriar, te va a dar gripa o algo. Sí. ¿Por qué esa creencia? Sí, esa creencia surgiu na década de 90, um pouco antes na década de 90, porque alguns pesquisadores, em especial, alguns pesquisadores do Reino Unido, junto com pesquisadores dos Estados Unidos, ao acompanhar a corrida de Boston, percebiam que alguns atletas, dias após a maratona, apresentavam nariz escorrendo, tem que corrigir se nariz escorrendo, dor de garganta, dor de cabeça. Então perceberam um exercício de 42 quilômetros pode ser susceptível a infecções oportunistas. Sí. Porque o sistema inmunológico declina a sua funcionalidade. Empezaron investigadores del Reino Unido y de Estados Unidos a ver, decían, los corredores del maratón de Boston miraban que algunos de ellos en los días posteriores a la competencia empezaban a tener escurrimiento nasal, dolor de cabeza y algunos otros, garganta irritada, algunos otros síntomas de un posible cuadro infeccioso. Entonces decían, bueno, como corrieron los 42 kilómetros, ha de ser esta situación que les está provocando una función inmunosupressora. Sim, mas o que, ao partir dos momentos dos estudos, foram percebendo que se os maratonistas tiverem uma boa nutrição, descanso adequado, treinamento adequado,
não se tem imunossupressão. Es decir, no era por correr. Não era por correr, era outro psicológico, eram vários outros fatores. E nesse artigo e outros artigos, principalmente de um professor, para quem gosta de imunologia do exercício, precisa estudar, professor Richard Simpson, da Universidade do Arizona. Ele deu uma nova versão para esse quadro, não chamado de imunossupressão, mas imunodepressão. Inmunodepresión. Diferente. A ver, dice el doctor que nos repite el nombre de este autor de la Universidad de Arizona. Richard Simpson. Que él dice, bueno, cuando se presenta ese cuadro que ya se identificó, no es producto del ejercicio, sino pueden ser factores de estrés, factores climatológicos, sí, factores, pero no es el ejercicio en sí mismo. Y dice, se tiene un nuevo concepto, no es la inmunosupresión, sino la inmunodepresión. Sí. ¿Cuáles son las diferencias entre un concepto y otro? A diferença é que após exercício de alta intensidade, de longa duração, as células imunológicas elas migram para a musculatura esquelética. As células velhas são eliminadas, são mortas. Em células novas, chamadas de células naive, elas saem da musculatura de maneira regenerada e muito mais forte, para que isso é o chamado imunoestimulação. Suas células imunes são renovadas e o sistema imunológico fica fortalecido. Mas nesse momento, há um momento que as células imunes no nosso corpo, elas diminuem, porque elas vão para o músculo, remodelar a musculatura e ser regeneradas. Sí, qué interesante. Dice, cuando estamos haciendo un ejercicio de alta intensidad, de mucha duración, como puede ser un maratón. Bueno, yo el domingo espero correr 14 kilómetros de trail running, este campo traviesa. Dice, las células disminuyen temporalmente, pero porque se trasladan, se mueven al tejido músculo-esquelético, al músculo. Y las células viejas mueren en esta apoptosis, ¿sí? Pero las células nuevas, estas células naive, nuevas o nobles, aparecen renovadas, o más fuertes. En alguna ocasión había escuchado un dato que puede haber temporalmente, no de manera permanente, pero temporalmente, quizás hasta 8 veces más células inmunológicas post ejercicio y una persona que no hace ejercicio. Es decir, este estímulo de sobreexcitación o sobreproducción de células inmunológicas, ¿cuánto tiempo dura? Depende de inúmeros fatores, mas são minutos, no máximo por 1 hora, 1 hora e meia, tem esse ambiente anti-inflamatório instalado. Então, é um processo muito rápido de regeneração, aumento dessas células, mas elas aumentam e voltam à sua normalidade em até 1 hora. Okay. Em todo o ambiente anti-inflamatório, pós-exercício, tem uma janela muito curta. Por isso que você precisa fazer exercício regularmente para ter os efeitos anti-inflamatórios, sistêmico no sangue. Mas algo muito importante é que a sua musculatura de hoje que você treinou já não é igual a de ontem. É muito mais forte, muito mais anti-inflamatória. E se você treinar amanhã,
é um pouquinho mais do que anterior. Por isso que o lifelong exercise tem o que a gente chama de corpo blindado contra a inflamación. Claro. Menciona el doctor que este efecto pues es temporal, este efecto de sobreexcitación en la producción de células inmunológicas. Después regresamos a un estado de homeostasis, de balance, pero ese es el motivo para mantenernos constantemente activos de manera regular. Sin embargo, las personas que son físicamente activas de manera regular a la vez o a través de un periodo prolongado de su vida, tienen una especie de cuerpo blindado o de células inmunológicas mucho más fortalecidas. Estamos entrando ya en los últimos 5 o 10 minutos de nuestro programa, que está muy, muy interesante. Tem muita coisa para falar ainda. Sí, muchísimas cosas. Lamentablemente siempre el tiempo, como todo el tiempo, va erosionando todo y el programa no es la excepción. Células T. Células T que son muy importantes según lo que he leído para atacar células cancerígenas o de tumores. Estas células, ya nos comentó un poco de los linfocitos, de los leucocitos, pero las células T también se hacen en la médula ósea, también se crean ahí. Y cómo el ejercicio puede promover las células T, por ejemplo, en una persona que tiene cáncer y en una persona que ya terminó su tratamiento oncológico, ¿sí? ¿Qué tan beneficioso es el ejercicio para la producción de las células T? Temos as células muito importantes chamadas de CD8, citotóxicas, e também uma outra classe chamada de natural killers. Natural killers. São células especialistas com efeito antitumoral. Nós e outros grupos, mas estamos muito interessados em entender como que atletas masters, então pessoas que têm mais de 40 anos, mas que treina há mais de 20, 30, 40 anos a nível competitivo, como que é o efeito antitumoral das natural killers e das células TCD8 citotóxicas. O exercício ele aumenta a capacidade dessas células em agir no tumor. Então, uma pessoa que tem um tumor, dependendo, óbvio, da gravidade, da localização, quando ela faz exercício, consegue mobilizar, aumentar a produção de linfócitos de células natural killer e CD8 citotóxicas, e com isso, junto com esse aumento da produção dessas células, também ocorre uma maior vascularização no tumor, e essas células, o conjunto de aumento dessas células citotóxicas antitumoral, que vai induzir a apoptose nas células tumoral, é muito importante que o exercício ele aumenta a vascularização no tumor. Por que isso é importante? Quanto mais vascularizado o tumor, maior a chance dessas células chegarem no tumor e induzir a apoptose. Qué interesante, dice, en los atletas máster, que ya bajó la edad, ya casi voy a ser un atleta máster a los 40 años, pero en los atletas máster se ha demostrado que cuando permanecen de manera competitiva hay una producción de células natural killer, de estas células T que son especializadas en atacar células cancerígenas. Entonces, cuando tenemos un tumor, no solamente hay más células disponibles, sino que hay también vascularización. Vascularización es la capacidad de llevar más nutrientes, más células a través del torrente sanguíneo. Entonces las vamos a poder desplazar de manera más rápida para que lleguen a combatir las células cancerosas, las células
del tumor. Entonces, no solamente hay más, sino que llegan más rápido a atacar y a matar a las células cancerosas. Doctor, se nos está acabando el tiempo. Me gustaría, y quiero agradecer públicamente al doctor Iván Rentería de la Universidad Autónoma de Baja California, que fue quien amablemente nos facilitó su contacto. A manera de conclusión, si pudiéramos cerrar a manera de conclusión, la importancia de que las personas, y especialmente estamos en una sociedad de alto consumo de alimentos de alto contenido calórico, comemos muy mal, dormimos muy mal, nos ejercitamos muy poco, estamos estresados, está la tormenta perfecta para las enfermedades crónico-degenerativas, y el ejercicio parece ser algo al alcance de todos, pero que no le damos la suficiente importancia. Vas al doctor y te dicen ibuprofeno, diclofenaco, medicamento, pero pocas veces el doctor te dice, sal a hacer ejercicio. Ve al gimnasio, ve a bailar, ve a caminar a un cerro. O sea, haría falta también que se prescriba ejercicio físico para que mejoremos nuestro sistema inmunológico. Sim. Eu tenho uma frase que nosso corpo não foi feito para ficar parado. Se ficamos parados, temos doença. Se ficamos em atividade, não temos doença, não tem obesidade, não tem diabetes, não tem nenhuma doença metabólica. Porque não fomos criados de maneira evolutiva para ficar parado. Há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, nossos ancestrais tinham que correr atrás do alimento, claro, e tinham que fugir de um predador. Sim. Então, evolutivamente, não fomos criados para ficar parado. Por isso, estamos cheios de doenças. Então, não fique parado. No se quede estático, no se quede inactivo. Evolutivamente fuimos diseñados, tenemos tendones, ligamentos, huesos, músculos, DNA. Y nuestro propio ADN. Antes cazábamos y también éramos cazados por otros. Teníamos que correr para comer y correr para que no nos comieran. Y nuestro cuerpo está diseñado para movernos. Cuando nos movemos evitamos enfermedades, dolencias, obesidad y todas estas enfermedades que agobian a la sociedad. Doctor, muchísimas gracias. Quisiera que el programa durara muchísimo más. Sin embargo, siempre el tiempo está encima de nosotros. Esto fue Deporte Racional en su episodio número 24, donde nos acompañó el doctor Fabio Santos, que viene de la Universidad Estadual Paulista. Estadual es estatal. Sí, estatal, sí. Paulista de Sao Paulo, y está de visita acá por Ensenada. Muchísimas gracias. Muito obrigado. Muito gusto. Muy obrigado. Esto fue el episodio número 24. Ya saben, seguirnos a través de las distintas plataformas: Facebook, YouTube y Spotify. Nos vemos la próxima semana con otra charla muy interesante.